Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. La semana pasada, la ministra de Enseñanza, Michelle Hoiburg-Winklar, se reunió con el equipo encargado de la introducción del proyecto Escola Multilingüal, el cual es un proyecto que se basa en la lengua materna como idioma e instrucción combinada con otro idioma. Este sistema se quiere implementar en diferentes colegios alrededor de nuestra isla. La ministra encargada de la parte de enseñanza de Aruba, Michelle Hoiburg-Winklar, se reunió recientemente con el equipo encargado del proyecto Escola Multilingüal. Anteriormente se había tocado este tema. Durante las últimas reuniones se estuvieron discutiendo aspectos para el inicio de un proyecto piloto encaminado a la implementación de una escuela multilingüal, el cual es un proyecto que se basa en adoptar la lengua materna como idioma de instrucción combinando con otro idioma desde el inicio del colegio hasta clase 4. Este sistema ya ha sido adoptado en otros países y ha tenido un gran éxito. La ministra Michelle Hoiburg cree que de igual forma puede dar excelentes resultados en nuestro país. Es importante que nuestra comunidad sepa qué es el proyecto de escuela multilingüal, ya que una de las metas es generar un sistema de enseñanza que no solo brinde cierto nivel, sino que también se desarrolla en otras áreas simultáneamente. Y Aruba se alista para la temporada de carnaval, donde muchos de los ciudadanos se alistan para vivir de la mejor forma esta época. Pero la fiebre del carnaval está llegando más temprano que lo normal y ya se puede ver en las calles carrozas, sillas en las bandas de Oranjestad, por donde la parada grande del carnaval pasará. El caso es que el cuerpo policial hizo controles donde recogió todas las sillas y carrozas que desde ya han sido puestas, obstaculizando el tráfico de esta área de la isla. El cuerpo policial de Aruba tuvo un control pesado sobre la ruta donde pasará la caravana de la parada grande del carnaval en Oranjestad. Allí la policía notó que los fanáticos de esta temporada ya están alistando el lugar para tener una mejor vista cuando pase el carnaval. El caso es que las vías están siendo obstaculizadas el tránsito vehicular con objetos como sillas, llantas, cabullas, cadenas, bancas y demás. Es por esta razón que el cuerpo policial hizo un control en esta zona, recogiendo todo lo que estaba en el camino público. Indicó también a la comunidad que aún no se permite poner nada a los lados de la ruta del carnaval. La comunidad de Aruba se alista para pasar una de las temporadas más esperadas del año, pero cabe resaltar que si alguna persona quiere separar su lugar o espacio en la ruta del carnaval, seguramente la policía recogerá todo lo que esté en esta vía, hasta que no se especifique el día que está permitido alistar sus lugares y disfrutar de la mejor forma del carnaval. Hay una realidad que día a día se vive en México y es la historia de los niños que alguna vez fueron inmigrantes y ahora son indigentes por estar en la búsqueda del sueño americano. Acá les traemos el siguiente reportaje. Esta es la otra Tijuana, la de los que alguna vez fueron migrantes y ahora son indigentes. Aquí, en este submundo, encontramos una realidad ineludible, la de los niños migrantes que viajan solos en busca del sueño americano. Ese era el plan desde que salimos desde hasta allá. Ese era el plan, pues llegar aquí, establecerse un rato y tratar de pasar para el otro lado, por el desierto, ya sea que sea por la sierra o por algún lugar, pagándole algún guía. ¿Cuánto estabas dispuesto a pagar? Hasta 6,000 pesos. Ya sea por la línea con papeles falsos, suplantando identidad o por el desierto, los precios para que un menor no acompañado cruce la frontera norte pueden variar. Están entre 4 o 5 mil dólares lo más caro, según la zona por donde va a ser cruzado el menor, si es una zona segura, y lo más económico, 1,200 dólares por una zona de alto riesgo físico, ¿no? Obviamente montañas y desiertos siendo estas las zonas más económicas. Jorge Luis, de 16 años, es originario de Morelos y se aventuró a tratar de cruzar por el desierto, pero se arrepintió en el camino. Ahorita lo que quiero, primeramente por mi salud, es regresarme mejor. Es regresarme, estar con mi familia y dejar de andar así. Román, de 17 años, proveniente de Oaxaca, fue más arriesgado,
y contrató a un coyote que lo guió por teléfono. ¿Cómo le hicieron para intentar cruzar? Pues igual brincamos la barda de pegado a la línea. ¿Pero quién les dijo por dónde o cómo hicieron? Pues nos iban guiando por teléfono todo el camino. ¿Pero cómo le hacen? ¿Te marcan? Ellos marcan. Y tú ya pues vas viendo por dónde y vas caminando todo. A nosotros nos metieron gateando. Los riesgos de viaje de los menores empiezan prácticamente desde que el menor pone un pie fuera de su casa, porque los adultos ya no tienen esa conciencia de trato hacia un menor. Puede ser fácilmente involucrado en algún tema de crimen organizado, puede ser privado de su libertad. Según las estadísticas, 1 de cada 3 menores puede cruzar a su destino final en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con los menores de edad que son capturados por la patrulla fronteriza? Eso se lo contaremos mañana. Y ya cuando te detuvieron, te llevaron al centro de detención y de ahí te comunicaron con tu familia o no? Hasta aún. Dice una policía, dime la verdad, dice, te vas a quedar en la cárcel. De ahí para allá es Estados Unidos, de ahí del candado para acá es México. Con imágenes de Jorge Gómez y Marco Huerta, Paul Contreras Corona, Azteca Noticias. Una de las 7 maravillas del mundo se ubica en Perú, es Machu Picchu, un lugar mágico que atrapa turistas, pero se restablecieron las tarifas al santuario de este lugar y sin embargo las quejas de los turistas son constantes por los altos precios que estos deben pagar. Se restablecieron las tarifas de ingreso al santuario de Machu Picchu para los visitantes nacionales, luego que el último fin de semana este se incrementara al doble de su costo. Aún así, los turistas no dejaron de acudir al centro histórico. Los nacionales mostraron su molestia. 126 soles. ¿Y normalmente cuánto se iba a pagar? 60, ¿no? 64 soles, creo, 62 o 64 soles. Es una cosa realmente que produce mucha confusión en los visitantes peruanos, ¿no? Ellos quieren visitar este lugar que les pertenece a ellos, por lo tanto la tarifa no puede ser igual que a un turista extranjero. La otra cosa que se tiene que devolver ese dinero extra que se ha cobrado. Otro de los problemas que azota esta zona son los constantes derrumbes que han bloqueado las rutas de acceso a la ciudadela. Los que llevaron la peor parte son los visitantes de la tercera edad y los que sufren de alguna discapacidad, ya que han tenido que subir y bajar estas escalinatas, dificultando su visita. La vía de acceso fue liberada horas después. Son 2.500 a 3.000 turistas diarios que vienen a Machu Picchu. Y no olvidemos que Machu Picchu es un monumento de primer orden. Pero sin embargo estamos en condiciones pésimas. En condiciones precarias. Los guías de turismo reciben a diario quejas de los turistas por los malestares que ocasionan los transbordos y responsabilizan a la autoridad por no resolver el problema. Ante esto, una nueva ruta fue habilitada. Sí, a partir de mañana ya pues las 5 de la mañana que Concetur siempre ha operado, ellos tienen ya la autorización y creemos que es un gran avance. Quiero resaltar el trabajo que ha hecho la empresa Concetur, resaltar también la participación del CERNAC. Ante la demanda, el Comité de Defensa Civil decidió dar transitabilidad a la vía de la curva número 6 de la carretera Jairán-Bingham. Por su parte, la Cámara Nacional de Turismo reconoció que toda alza de precios en los boletos de ingreso a los monumentos que conforman el patrimonio cultural de la nación deben ir acompañados de una estructura de costos que determinen un mejor servicio a los visitantes. Machu Picchu recibe anualmente 800.000 turistas extranjeros, la cifra que varía en la cantidad de peruanos, quienes llegan a 200 y 300.000 personas al año. Aruba se alista para la prefinal del Kaizon Soca Monarch 2014. Las agrupaciones se alistan para dar lo mejor de sí. Esta noticia se combina con la apertura del Carnival Village, un lugar que a pesar que aún no está abierto para su apertura oficial, sí será lugar para el inicio de la prefinal del Kaizon Soca de este año, que inicia hoy en el Carnival Village. Se puede notar el ánimo en la voz del ministro Mike de Mesa cuando inició su conferencia semanal de gobierno, anunciando que esta será una gran semana para la música de Aruba.
El mandatario siente una satisfacción particular de poder ofrecerle al pueblo en general la facilidad de Carnival Village para celebrar el Kaiso Ansoka Monarch 2014. El festival más grande que tenemos en nuestro país, en donde se elegirá al rey o reina del Kaiso Ansoka, indicó el ministro Mike de Mesa. Él se refiere a la construcción del Carnival Village como un proyecto sumamente bonito, de lo cual podemos estar orgullosos. Es para el pueblo de Aruba y especialmente para el distrito de San Nicolás y su vecindario, expresó el ministro de Mesa. El Carnival Village fue por muchas décadas el anhelo de los carnavalistas y qué mejor ubicación que en el centro de San Nicolás, cerca al vecindario de Village, donde la celebración del carnaval nació. El ministro Mike de Mesa aprovechó la oportunidad para aclarar un punto sumamente importante, y es que la construcción del Carnival Village es la sede del Kaiso Ansoka Monarch Contest, pero el proyecto como tal está hasta ahora en su primera fase y faltan algunas cosas por finiquitar. Aruba está cordialmente invitada a partir de las 7 de la noche del día de hoy en el centro de San Nicolás, en Carnival Village, la prefinal del Kaiso Ansoka Monarch para apoyar a nuestro talento local. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bompa Mañana.